¿qué tal? ¿Cómo están? Se me perdieron los lentes, acá están. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches o buenas tardes. Buenas tardes. Todavía no se esconde el sol, dijo alguien por ahí. Bueno, estamos de verano. Oiga, qué calor, dijo alguien por ahí. Más de 40 grados en la zona de Marchihue. Nos llegó un reporte de un termómetro que marcaba 40.5 grados ahí en el sector de Las Garzas. Eso queda en la comuna de Marchihue. Imagínese, 40 grados, sí. Ya, ¿cuánto ¿Dónde trabaja Jorgito? ¿Cuánto teníamos aquí en Pichilemu? 25, yo 25, creo. 25. La temperatura ha subido los últimos años mucho en Pichilemu. Antes estaba a ritmo de 20 grados y ya está a 25. Y lo que salva en este caso es la vaguada costera, que te permite un poco más de la disminución en 2 grados de la temperatura. O sea, nosotros estamos en la gloria aquí, compadre. Exactamente, pero... O sea... Toquen madera, amigos. Porque a mí me ha tocado mucho viajar y salir de Pichilemu en verano, en este verano, es realmente un suplicio. Y el punto es que allá no hay, ¿cómo se llama? Hay cemento, y el cemento te aumenta la temperatura en unos 5 grados más. O sea, son 40 grados en una 45 ciudad. 45. Claro. O sea, para un... bueno, de hecho, en la zona sur, la zona más complicada este fin de semana es la región de Ñuble y del Maule, esas dos regiones, que antes era la región del Maule y después se dividió. Ahí se están esperando temperaturas alrededor de los 38, 40 grados. O sea, Quirihue, todo lo que es la precordillera de la región de Ñuble, Chillán, Quirihue, San Fabián de Anquinco, Alinco, o sea, San Nicolás, San Carlos. Se espera una Lingüe también. Donde nació Arturo Prat. También ahí. Claudio Arrau nació en esa zona, así que es una zona muy bonita, la precordillera de la región de Ñuble. Antes era parte de la octava región, de la región de Biobío. Muy hermosa, tengo familiares ahí en Quirihue. Lo he visitado muchas veces Quirihue, muy bonito. Y nos están viendo seguramente ahí en Quirihue, así que saludamos a la familia Moraga Cáceres, ahí en Quirihue. Moraga Jadi. Sí, porque uno, o sea... quien vive allá es un pichilemino de la familia Moraga Cáceres y se casó con una señora de allá que es de apellido Jadi. Así que a ellos un saludo. Ya. Bueno, yo le iba a presentar a los invitados, pero primero tengo otras cosas que hacer. Ya. Vamos con los auspiciadores primero. Vamos con los auspiciadores. Sí. Vamos con los auspiciadores. Si no, después nos retan. Y lo tengo bien al lado, así que me voy a retar. Que son lo importante a esta hora de la noche. Y que son los que permiten que sigamos al aire aquí en Pichilemu TV. Queremos saludar, vamos a empezar hoy día con MoveUp. Supermercado MoveUp, que está ahí ubicado en el sector de Villa Esperanza, en Cahuil, le da la bienvenida a este supermercado 100% pichileminos, atendido por pichileminos. MoveUp, creemos en lo local, un espacio para emprendedores con productos únicos y precios justos, un lugar de encuentro para la comunidad donde la calidad y la variedad de nuestros productos exclusivos destacan. Supermercado MoveUp, seleccionamos cuidadosamente nuestros productos para apoyar a emprendedores locales y fortalecer la economía de la comunidad. Estamos aquí para ayudarte y para escucharte. Supermercado MoveUp, sustentable, colaborativo y social. Ahí agradecemos a nuestro amigo Aníbal Galarce por estar siempre aportando y apoyando a el cóctel de sábado. Y también nos vamos a Miami. Ahí está CBA Miami LLC, que es una empresa creada por otro cahuilino que se llama Jaime Reyes, un ciudadano pichilemino nacido en Cahuil. Esta empresa fue creada hace 14 años. Jaime Reyes es un profesional contador auditor, diplomado en negocios internacionales, magíster en administración moderna, MBA en administración y finanzas y consultor internacional. Le está esperando ahí en Miami LLC para usted que quiere invertir y hacer crecer su dinero. Bueno, ahí están los contactos para que usted vaya y por supuesto converse, lo llame, eso es, o si quiere ir a Miami, vaya y converse con él allá personalmente y vea cómo puede hacer crecer su dinero. Ese dinero que lo tiene ahí guardado, hay que hacerlo crecer. Ya, ahora sí. Antes de saludar a nuestros invitados especiales del día de hoy, queremos hacer un servicio de utilidad pública. El jueves en la noche, el jueves en la noche o el viernes, no, el jueves. El jueves en la noche hubo un incendio
en el sector de Las Comillas. Hubieron 2 casas afectadas, una con pérdida total y otra con daño menor. También se quemó un galpón. Y se está realizando una campaña de ayuda solidaria a la familia que fue afectada ahí en el sector de Las Comillas. Se necesitan enseres para el hogar. Recordemos que perdieron todo. La casa se perdió toda, con los enseres adentro, con ropa, con todo. Con todos los recuerdos. Yo creo que eso es lo más que siente de repente la gente, ¿no? Entonces se necesitan enseres para aquellas personas que pueden aportar. Y también se necesita ropa de niñas, para niñas de 6 años y de 10 y de 12 años, o de 10 a 12 años, ¿ya? Todo ropa de niña, ¿ya? Para aportarle a esta familia. ¿Todo es ropa de niña, María de los Ángeles? Sí, todo es ropa de niña. Entonces, para una niña de 6 y de 10 a 12 años, ¿ya? Si usted quiere cooperar, están ahí en la Junta de Vecinos de Las Comillas, están recibiendo las donaciones para que usted vaya, apoye y aporte. Ahora, si usted no tiene cómo llevar los enseres, bueno, puede llamar al siguiente teléfono que va a salir en pantalla. Me dijeron que iba a salir en pantalla, no sé si salió. El más 5699 017 6950. Ese es el teléfono del presidente de la Junta de Vecinos de ahí de Las Comillas, quienes están esperando su aporte, su ayuda, para ir en ayuda, valga la redundancia, de la familia que fue afectada en este incendio el pasado día jueves. Bueno, le mandamos toda nuestra fuerza a esa familia y, como ellos mismos decían ese día, estábamos ahí presentes en el incendio, que bueno, lo material se recupera. Felizmente no hubieron personas lesionadas, salvo un bombero que tuvo una caída, pero que está ahí recuperándose. Le mandamos un saludo al chico Quilodrán, que es el voluntario de la primera compañía. Eso, ¿ya? Así que si usted quiere cooperar, vaya a la Junta de Vecinos de Las Comillas, o si lo que tiene hay que llevarlo en algún vehículo, llame al presidente de la Junta de Vecinos, que es don Pedro Correa, al teléfono que yo le acabo de dar, más 5699 017 6950. ¿Ya? Listo. Ya, jóvenes, ¿cómo están? Los voy a presentar. Sí. Bueno, si ustedes ya son conocidos. Aquí están nuestros panelistas. Hace tiempo que no venían, ¿eh? No veníamos hace tiempo. Desde ya la gente se olvidó de nosotros. Noviembre no veníamos. O sea, 2 meses. Así que le vamos a descontar el sueldo porque, o sea, se perdieron 2 meses ya. Sí, bueno, o sea, es que... Así que saludamos a estos jóvenes profesores e historiadores, Jorge Galás y Álvaro Álvarez. ¿Cómo están? Yo bien, gracias a Dios. Usted bueno, ambos están de vacaciones, ¿no? Así es. De vacaciones, sí. Yo, para mí, la única que me habría gustado ser profesor es por las vacaciones. Tienen 2 meses de vacaciones. Pero hay un mes completo que hay que estar en médico, en rehabilitación. O sea, por lo menos 4 horas de 3 semanas de vacaciones, Fabricio. Yoga, meditación y todo, y después planificar. Es importante, porque nosotros tenemos que llegar con una planificación, con material y con hablando plata sencilla, tienen 2 meses de vacaciones. Tienen otra semana de vacaciones en septiembre. No, esa no. No, esa se fue eliminada. Esa depende en este caso de lo que se planifique con los profesores. O sea, no, eso, claro. Depende del cómo se llama. Días recuperables. Así que no. Ya, tienen solamente las de las vacaciones de invierno. Sí. O sea, ya tienen 3 meses de vacaciones ya. O sea, pero nos descuentan eso en el sueldo, así que... ¿A dónde la viste? No, es que en el precio... En el precio... ¿La Municipalidad de Santiago? Claro, en el precio mercado... El UF, como dijo alguien por ahí. Sí, pero la verdad es que sí hay harto trabajo. Bueno, saludos a toda la audiencia. Harto tiempo que no nos veníamos. Y agradecer también la confianza del técnico de la invitación. Así que gracias, Fabricio, también. Y
Y respecto al tema de los profes, ya en realidad fuera de chiste, sí hay cosas que nosotros sí hacemos en verano. Y dentro de eso tiene que ser una cosa muy rara, que es planificar. Y estudiar. Y claro, y preparar cosas y todo lo demás. Así que no son como entre comillas los 2 meses. Y lo que es peor, a los que somos directivos, yo salgo el 15. Todos los directivos de los colegios, el 15 de enero, y entramos más o menos como el 20 de febrero. Sí, pero como directivo ganáis como 200 No, lucas más, no, pues, eso es lo importante, que con carrera, con carrera docente, de hecho, un profesor es encasillado no por su cargo. Antiguamente era el directivo en general, partiendo desde el director hacia abajo, ganaba más que los... No. Hoy en día un profesor con hartos bienios, con un buen encasillamiento, no sé, un experto 2 en carrera docente puede ganar 40, 50% más que un director. Sí, pero, y más que un jefe técnico. Sí, pero el director salió ayer de la universidad y ella lleva como 30 años de profesor. No sé si hay directores tan jóvenes en Chile, pero... Sí, es que depende, los cargos directivos son son concursables a la alta dirección pública. Claro, solamente el director sí. Solamente el director. Jefes técnicos no. Jefes técnicos no. ¿Ya? O inspectores generales o eso. Pero en general hoy en día las condiciones están parejas y eso sí es muy importante. O sea, un profesor que tenga clase normal, o sea, un profesor que tenga clase a un director normal, el director cuando, por el hecho de ser director, queda en el encasillamiento que se llama avanzado. Y yo como profesor, por ejemplo, tengo 44 horas, los mismos años que el director ejerciendo, o sea, por ejemplo, 3 o 4 años, y doy el paso y me evalúo y me va bien, y llego a ser un experto 1, experto 2, sí gana mucho más que un director. Por eso que también es muy importante un fenómeno que se da, y es que cada vez hay menos personas, menos jóvenes que están interesados en estudiar pedagogía, porque no es atractivo desde el punto de vista también de la carrera de las remuneraciones, el estudio de pedagogía, y se usa mucho como una carrera trampolín. Es decir, estás trabajando entre 5 a 7 años mientras tú sacas otra carrera y luego finalmente te vas. Y directivos, tenemos una crisis de directivos que es tremendo porque están los mismos directivos de hace muchísimos años. Y también depende de la oferta y también de los incentivos que se dan a los profesores que son noveles o que recién ingresan al sistema. O sea, en estadísticas, o sea, un 20% de los profesores que están en el sistema salen del sistema al 5.º año de trabajar, de estar dentro del sistema trabajando, y un 30% sale antes de los 10 años del sistema. Entonces, ¿por qué salen? Porque no es atractivo, porque hay un agobio laboral muy importante, administrativo, pedagógico, también la relación con los pares o también con los apoderados. Con los alumnos que se han puesto demasiado... No son tanto los estudiantes. Sino que es un mito, Fabricio, ¿cierto, Jorge? Más que nada los alumnos. El apoderado. El apoderado. El apoderado. Los estudiantes reflejan el comportamiento que tienen los apoderados en la casa. O sea, eso es. Y los profesores, si estamos preparados para trabajar con los niños. De hecho, hay gente que piensa que preparado para trabajar con los apoderados porque tienen menos herramientas, exacto, porque a un apoderado tú lo puedes ver solamente en una entrevista. Sí. En cambio, a un niño tú lo vas formando desde que entra al colegio hasta que sale la jornada. En cambio, al apoderado no. Pues entonces, cuando tú además tienes a través del sistema de aseguramiento de la gestión de calidad de educación, un sistema como por ejemplo en la superintendencia, que la superintendencia, en vez de ser alguien que proteja los derechos de los profesores, es al contrario, o sea, la superintendencia es la que va siempre a defender a los apoderados. Es como el CERNAC. Correcto. Y el tema... El CERNAC nunca protege a los consumidores, siempre protege a los empresarios. Es que es el punto, para perjudicar a los profesores existe la superintendencia de educación. O sea, no es una herramienta en este caso que permita transparentar digámoslo bien, un hecho dependiendo de la gravedad que tenga en la escuela o en el liceo o en el colegio, en enseñanza básica, media, sino que es una herramienta que buscan los apoderados para perjudicar generalmente a los docentes. No estoy diciendo que todo, porque hay casos que... No, siempre hay apoderados buenos, pero el tema es que a nivel genérico... ¿Cómo se tergiversa la superintendencia? ¿Han tenido problemas con apoderados ustedes? Sí. Yo sí lo digo sin ningún problema. ¿Se han ido a las manos alguna? No, nunca. Pero los apoderados así... No, fíjese que yo no he tenido ningún problema con apoderados. Al contrario, yo soy cordial con todo. No, yo en mis 15 años sí he tenido 2 problemas con apoderados, pero que en general son
por puntos de vista de ellos. Te está viendo. No, y de hecho, y se acuerda porque después, bueno, bueno, menos una me pidió disculpas, la otra se fue. Porque en general son cosas que no dependen de uno. Y aquí hay un problema que ya es más severo, y esto es más de fondo, y que tiene que ver con la carestía de educación emocional que tenemos en Chile. Entonces llegan muchos apoderados que tienen problemas en la casa, problemas económicos, problemas con los niños, gente que... Yo todavía recuerdo cuando entré a trabajar en el colegio, tenía 23 años, y papás cuando yo era profe jefe me decían, profe, dígale a mi hijo que se corte el pelo porque a mí no me hace caso y a usted sí. Entonces hay también una desautorización por parte de los papás porque hubo una generación que estamos encauzando nuevamente eso, entendiendo que hubo papás que querían ser amigos de los niños. Y eso es muy... Y los papás son papás. Claro. No son amigos los niños. Entonces hay esa autorización por parte de ellos mismos. Entonces después hoy en día tenemos un tipo de apoderado que en realidad siente que tiene derecho a todo, absolutamente a todo, y que su hijo siempre dice la verdad. Y aquí hay algo que quienes somos papás, uno tiene que sacarse esa careta, porque yo a veces veo a mi hija y digo, ¿cómo ese pobre pajarito chiquitito, flaco me va a mentir? Pero yo conozco cómo es mi hija, entonces ese pajarito que me está viendo, yo sé que a veces digo, oye, pero si te acabo de ver, no, fue el Seba y acusa al hermano. Entonces, los niños sí mienten, y hay papás que en realidad no, a ojos cerrados lo que le diga el niño, y un niño que es sin prueba, que también oculta muchos problemas que tiene en la casa, y que la superintendencia finalmente genera. Entonces, tomando en cuenta la superintendencia, a veces el ambiente laboral, lo que te exigen también los niños, el sistema con los números, indicadores, etcétera, etcétera, el maltrato que generalmente se sufre por parte también de la sociedad, que antes un profesor era una eminencia, era una autoridad. Exacto, hoy en día un profesor es como, mira, este no le alcanzó para estudiar Derecho y por eso estudia Profe-Historia. Y te lo dicen. Entonces, y además, y uno le suma que la carrera docente te pone un límite, y eso es importante porque un profesor con que llega a experto 2 y llegue a un tope de su sueldo, o sea, puede estar toda una vida ganando eso es como lo máximo. Cuando por ejemplo yo lo veo en el caso de un ingeniero que a los 2 años puede estar ganando eso y al año siguiente puede estar ganando el doble. Entonces, en general allí el mercado te va regulando los sueldos, y aquí hubo lamentablemente una filtración, pero sí había solo una profesora en Chile que estaba extremadamente bien pagada. Pero... Y ojalá todos queríamos llegar a ese sueldo, pero... También está llegando a ese sueldo, ¿no? No, yo ni siquiera el 10% de lo que gana ella. A propósito, ¿cómo son los sueldos de los profesores en el ámbito privado? Porque tú estudias en el ámbito... todo lo que es público, tanto ya sea como municipalizado, particular subvencionado, todos los que reciben recursos del Estado son iguales. Ya. A través de la ley de carrera docente es igual. Sí, los colegios municipales, como por ejemplo el de Jorge, ellos ganan más que nosotros por un tema de asignación de vulnerabilidad. Ahí depende de la priorización, todo eso. Exactamente. Entonces, por ejemplo, colegios que tienen un indicador de vulnerabilidad, por ejemplo, el 100%, como Colegio Divino Maestro, esos profesores tienen una asignación que, teniendo las mismas horas, el mismo encasillamiento, misma función y responsabilidades, ellos por estar en ese colegio ganan un poco más. Y le pone excelencia académica también. Bueno, pero esos son como aportes aparte, porque la excelencia académica en realidad es como un aporte que te dan como cada 3 meses, pero en cuanto a sueldo... programa de mejoramiento de gestión se llama eso, ¿no? Claro, sí, claro, una cosa así. Pero que tiene que... PMG, lo que pasa es que el tema... para los funcionarios públicos, no sé cómo se llama en el ámbito de educación. Lo que pasa es que nosotros los colegios funcionamos como gestión con plan de mejoramiento. ¿Ya? Son los PME. Con planes y eso a nosotros nos financia, pero lo que te hace es como financiarte la gestión interna del colegio. Todo lo que tenga que ver con sueldo viene de afuera, y eso viene dado ya por la ley de carrera docente. Entonces no hay como... O sea, uno sabe, si yo me voy, por ejemplo, estoy trabajando en mi colegio, en el Charlie, y me voy a ir al Divino Maestro, yo sé que voy a ganar más plata en el Divino Maestro. Eso lo tengo claro. Jorge, ¿tú hiciste clase en Pichilemu? No he hecho clase en Pichilemu. O sea, ¿tú has hecho clase en Rinconada de Halcones ahora? Rinconada de Halcones y en Santa Cruz, en el sector privado, en el preuniversitario Cepeche. ¿Los apoderados son diferentes en el sector privado, como en el caso tuyo, y ahora ahí en Rinconada de Halcones? Es que más que nada Rinconada de Halcones es una comunidad, entonces se familiariza más la relación.
hay una relación más estrecha, se conversa. Llega el apoderado con el pancito con huevo. No tanto, pero si se puede conversar. Eso es importante. Con una bolsita de palta. No tanto tampoco. O sea, no hay que exagerar, sino que hay cordialidad, que eso es importante en un grupo de trabajo. Y los apoderados ahí aportan, son apoderados que son amenos en este caso, se puede conversar con ellos, comprenden la situación, etcétera. En el sector privado, cuando trabajé en Santa Cruz, obviamente es una empresa el CEPECH. Entonces, las dinámicas de empresas son para generar recursos. Todos los colegios privados. Y a mí me gusta esa dinámica, pero ahí no. Claro, en el CEPECH no tiene mucha interacción el apoderado. No, obviamente tú pagas por el servicio. Claro, voy a hacer la clase. O sea, a mí me gusta eso también porque me permite generar un espectro y redes de contacto con eso. Y claramente... ¿CEPECH es un centro de formación? No, el CEPECH es un preuniversitario. Un preuniversitario. Claro, ahí no hay apoderado. A nivel nacional. Ahí es rico trabajar, es como voy, hago la clase nomás y entendiendo que también hay una alta exigencia. ¿En esos preuniversitarios tienen exigencia ustedes también como profesores? Claramente sí, obviamente uno tiene que generar ciertos estándares del puntaje de la PAES en este caso. Claro. Y obviamente uno es consciente porque el estudiante está pagando por ese servicio. Y cuando tú pagas por un servicio, claramente necesitas que te lo entreguen de mejor calidad en este caso. Y vas a poner el esfuerzo correspondiente, claramente porque estás entregando algo de tu ingreso económico por un objetivo en particular. Y parte de la premisa de que todos quieren estudiar. Que exactamente, es el cosa punto. Que en una sala de clase, tú no sé cuántos tiene Jorge en la sala, trabajas con 20, 25, 30 28. Uno ve también los 28, nosotros trabajamos con 28, 30. Y claro, yo los veo y digo, a ver, ¿cuántos de estos quieren estudiar? ¿Cuántos quieren ir incluso a la educación superior? ¿Cuántos se quieren ir para la casa? Y claro, o sea, incluso los profes todos nos quieren ir para la casa. Entonces, yo dice... es distinto. Y una cosa que pasa mucho, que un poco también explica lo que es la crisis, por ejemplo, que pasó en La PAES, donde antiguamente el Instituto Nacional estaba rankeado dentro de los 10 mejores colegios, y hoy en día está en el 400 y tanto. Es que ahí depende... Y claro, y ahí lo que cambió finalmente es el modelo en el cual la gente ingresaba con la intencionalidad de estar en esa institución. Entonces la gente antiguamente iba al Instituto Nacional para estar allí y se hacía una selección porque todos los chiquillos querían estudiar y querían seguir adelante y querían sacar sus carreras y tener buenos puntajes y ojalá todos ser nacionales. Pero ahora no, pues. De hecho, con el tema de la llamada, entre comillas, tómbola, que libera mucha atención en todo caso, el tema de el SAE, el Sistema de Admisión Escolar, libera a los colegios de muchos estrés que teníamos de decir a quién sí y a quién no, sobre todo los colegios que no elegíamos a nuestro estudiante, que no hacíamos una prueba de selección. Entonces era muy complejo a quién se le daba el cupo o no, y en lo personal yo lo vi como que, es un alivio porque ya no depende de mí, entonces depende del sistema. Claro. Pero eso pasa hoy en día, que tengo chicos que están en un colegio que, bueno, yo no quería estar acá, pero el sistema me mandó para acá. Entonces en el Instituto Nacional pasó exactamente lo mismo, y ahí hay que tener la valentía tremenda para hacer políticas de exigencia para todos los alumnos. Pero ahí también nos topamos con que cuando uno le exige mucho al alumno, cuando pone reglas, cuando establece, tengo el apoderado que es antisistema y que me dice, no, pues yo no quiero que le pongan reglas a mi hijo, no quiero que le exijan, entonces, porque para él, con que él viva y sea feliz, yo estoy pagado. Entonces, y de eso tenemos mucho hoy en día. Jorge, ¿por qué crees tú que hay tanta diferencia en la prueba de actitud académica? Se me cayó el carnet. En la PAES de ahora. Porque en la última PAES, o sea, prácticamente el 100% de los chicos eran que tienen puntaje nacional son de colegios privados. Es que esto siempre ha ocurrido. O sea, pero el 100%, o sea, sí, yo me acuerdo antes, no sé, por lo menos el 10% o el 20% eran de colegios públicos, pero ahora ya el colegio público como que se perdió en el tema de los puntajes nacionales. Es que no existe hoy día en Chile una identidad de educación pública. El Instituto Nacional y generalmente liceos regionales tenían ese carácter de hacer un sello de la educación pública. Hoy día ha desaparecido. Oscar Castro aquí en Rancagua. Exactamente, ha desaparecido. Y claramente hoy día es una lógica más estandarizada, que eso siempre se ha dicho, más marketista. O sea, el colegio que tiene más puntaje es el que la lleva y la rompe, y
aumenta la matrícula en este caso. Y eso se vio con la PSU, con la prueba de actitud académica. Siempre las diferencias han existido porque claramente los segmentos socioeconómicos tienen ciertas predeterminaciones a ir a un lugar determinado. Por ejemplo, una persona que estudia en el colegio Manquehue de Vitacura está predeterminado a ir a estudiar medicina o odontología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad del Desarrollo, en la Universidad de los Andes. En cambio, la persona que viene de un liceo con números está predeterminado por una cosa que la sociedad chilena cree, estudiar técnico electricista sin desmerecer, porque son carreras que todas merecen el mismo respeto, en el INACAP. Entonces, ese prejuicio, esa caricatura se impuso en el país y hoy día vemos estas diferencias. O sea, con lo que tú dices, los colegios públicos salen los técnicos y de los colegios privados salen los ingenieros. Es que es una lógica que no se ve ahora, sino que se ve hace muchos años atrás, de por lo menos unos 40 años. Y claramente eso lo que provoca, y no estoy diciendo que todos busquen eso, sino que hay grupo y hay grupo. Pero estas pruebas estandarizadas, porque eso es lo que son, lo que hacen es aún más diferenciar la brecha socioeconómica. Y eso no es una cosa que se ha descubierto la rueda, sino que esto siempre se ha conversado en paneles de expertos, los profesores, los directivos, los apoderados, los estudiantes. Claramente. Pero ¿cómo llegamos a eso? Aquí lo que pasa, Fabricio... ¿Cómo llegamos a dividir clasísticamente la educación en Chile? Es que claramente en Chile, la historia de Chile y la educación pública ha estado bien limitada, digámoslo bien. O sea, recién la ley de instrucción primaria fue en 1860, si no me equivoco bien. Después, en este caso, la ley de educación obligatoria en 1920. Entonces, la historia de la educación pública en Chile ha estado bien limitada, porque antes, el siglo XIX vivíamos en el campo literalmente. Chile se estaba construyendo y se estaba expandiendo territorialmente. Entonces, no había un proyecto educativo, en este caso, muy, muy identitario. Recién en 1842, con la fundación de la Universidad de Chile, ahí se empieza a tener una mirada de educación pública. Después, en este caso, a comienzos del siglo XX, existe lo que es la cuestión social. Y claramente ahí la brecha entre la gente que tiene más poder con la gente más vulnerable existió más referente, obviamente, con el parlamentarismo. Obviamente ahí el centenario de Chile generó en este caso una brecha socioeconómica y social muy gigantesca. Ahí existían los niños guachos, o sea, la gente vivía en precarias condiciones, entonces la articulación para la educación en este caso era muy limitada. O sea, la gente pobre no estudiaba. Exactamente, y recién en 1938, obviamente los gobiernos radicales, con Pedro Aguirre Cerda, empieza a darle un enfoque a la educación pública. Ahí uno escucha que una persona que estudió en un colegio público llegó a ser junior de la NENAP y terminó a los 30, 40 años siendo gerente. Ahí se vio lo que era la meritocracia. Muchas personas que trabajaron en empresas públicas, ENAP, por ejemplo, Yansa, Endesa, empezaron de abajo y terminaron en este caso como en cargo ejecutivo. Porque tenía una visión en este caso de mejora o también una visión ligada a lo público. Ahí existía lo que era el Estado benefactor o el Estado empresarial. Hasta lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet, que se generó obviamente claramente la mercantilización de la educación. Claro. Y hasta hoy día que lo vemos reflejado en estas pruebas estandarizadas. Por eso existen los preuniversitarios, por eso existe este constante bombardeo, digámoslo bien, de este exitismo en este caso, de llegar a la universidad. Sí, pero, o sea, hay una diferencia tan grande. Yo veía el año pasado los montos que se pagan en los colegios privados en Santiago, esos colegios de renombre. O sea, tú estás pagando 2 millones de pesos mensual. Es que claro, eso tiene que ver digámoslo bien, con la red de contacto también y con los grupos, con los segmentos. O sea, se cruzan entre las familias. Y que entre una persona de otro grupo es imposible, porque siempre se ha segregado, o se ha segmentado, o se ha seleccionado a las personas, en este caso, en educación. Lo que pasa es que hay elementos... Pero aquí hay algo, o sea, yo creo que no solamente en educación está pasando lados, eso. No, esto en porque todo. si tú lo ves en salud, es lo mismo. O sea, aquí la gente que tiene plata
se va a la ISAPRE y se va a las clínicas privadas y todo el cuento y van a tener salud siempre. Pero aquel que no tiene plata, aquel que trabaja, el obrero común y corriente, nosotros que tenemos sueldos malísimos y que estamos ahí en el hospital todos los días esperando que nos den una hora, o sea, seguimos en la lista de espera. Y ahora, ¿cómo el Estado, porque se entiende que el Estado lo que tiene que hacer es igualdad y equidad para todos y cada uno de los chilenos? ¿Qué pasa con esa equidad y igualdad? Es que existe la libertad, un concepto que se acuña mucho. Y claramente las personas que tienen el acceso a pagar un poco más o ir a una clínica, no estamos diciendo que sea malo, al contrario, hay gente si tiene el acceso a pagar algo, bienvenido. Pero que también el Estado genere condiciones similares para las personas que a lo mejor no tienen para pagar, que no existe, claramente. O sea, que no existe en educación, que no existe en salud, que no existe en vivienda. ¿Para qué decir vivienda? Que es un tema eso. Entonces, todo se da bajo la base de la libertad. Y el modelo da eso, o sea, la libertad en el que puede, en este caso, acceder a pagar. Por ejemplo, por eso siempre te acuñan el concepto de libertad en la Constitución, que fue un tema en este caso que... Pero la libertad en algunas cosas. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con el modelo en el cual estamos, pero también sí, que el modelo neoliberal, si eso es así, ese es el modelo, porque el sistema capitalista, de hecho, en realidad uno hace el estudio, históricamente no hay ningún otro sistema que funcione mejor que el capitalista, eso lo tenemos claro. Lo que pasa es que el modelo neoliberal es muy agresivo y va generando en que conforme el Estado se va desligando de ciertas áreas que son críticas, va perdiendo también espacio que tiene relación con la meritocracia, ¿ya? Y aquí es muy importante, porque en el caso de educación, lamentablemente, y yo lo viví y lo palpamos en cómo la última reforma que se hizo en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet hizo una nivelación hacia abajo. Nosotros hoy en día vemos chicos frustrados de colegios municipales, de colegios particulares subvencionados, de que sienten que no tienen acceso a la calidad de educación que en el año 2011, cuando uno ve todo lo que fue el tema de las protestas sociales de la educación, donde incluso ahí está el actual presidente, eso lo que buscaba primero era hacer algo que se llamaba definición de calidad de educación. Entonces, hasta la reforma de la presidenta Bachelet, nosotros sabíamos que calidad de educación se definía en este caso con indicadores y estándares, y los colegios tenían posibilidad de poder tener estudiantes que se sentían que tenían educación de calidad, que podían dar una buena PAES, que les iba bien, que ese 20% que tú planteas que eran de colegios municipales o particulares subvencionados, que sacaban puntaje y que se iban a estudiar a las carreras que ellos querían en las universidades que ellos querían. Hoy en día eso no lo estamos viendo. Entonces, es impresionante como, por ejemplo, nosotros vimos que en el IRFE, ya, colegio aquí al ladito, habían 6 puntajes nacionales. 6. Entonces uno dice, ¿qué está haciendo distinto el IRFE, que es un colegio gratuito, ya que no hay que pagar para estar en el IRFE, pero que aún así te genera los espacios para tú poder llegar a un cuarto medio y generar una buena PAES e irte a estudiar lo que tú finalmente quieres estudiar, porque para ti es finalmente tu objetivo ir a estudiar? Ahora, hoy en día Chile, sobre todo a través de lo que fue en la instalación del sistema de admisión escolar y el tema de haber terminado con la política de selección de los colegios emblemáticos, le quita la posibilidad de que aquellos estudiantes que sí querían estudiar no lo pueden hacer. Porque hay niños que sí quieren estudiar, pero que tienen que estar en una sala de clases con el que no quiere estudiar. Hoy en día ya no hablamos de capacidades, ya no hablamos de tener las competencias. No decimos como, este niño no le da, sino que este niño no quiere. Y cuando tú estás dentro de la sala de clase, porque claro, cuando tú estás dentro de un escritorio haciendo política, uno dice y parte de la premisa de que todos los niños en Chile quieren estudiar. Y tienen derecho a la educación. Pero tú vas a una sala de clases y tú le preguntas, ¿cuántos niños realmente quieren estudiar? ¿O ven el estudio como el medio para cumplir sus propios objetivos? Y son muy poquitos. Entonces ahí se da lo que se llama una campana de Gauss. Entonces tenemos al menos como un 10%, 20% de que sí quiere estudiar. Entonces de un curso de 30, yo tengo 6 niñitos que sí quieren y que son los que le ponen bueno y son responsables. Tengo 6 niñitos que en realidad no, para ellos el colegio es una cárcel. Y tengo en realidad después un grupo de niños que van porque tienen que ir nomás. Entonces esa radiografía
la tiene el profe. Pero ¿cuándo se pierde eso? Porque, a ver... Eso estamos hablando en el año 2018. Yo estudié bueno, yo soy mucho más viejo que ustedes. La década del 60, 70... para mí, o sea, para nosotros era un gusto ir a estudiar, o sea, sí, correcto. Porque se aprende, era el día que nos íbamos a la escuela llorábamos. Entonces, tiene que ver con... yo creo que no pasa hoy eso. en día es al revés. El día que nos van a la escuela los niños, contento. En realidad está muy feliz. Y tiene que ver con la masificación de la tecnología también, Fabricio, y la expectativa. Hace 20, 30 años los padres hacían expectativas de sus hijos. Y uno siempre escuchó que el sueño de un papá o de una mamá era que su hijo estudiara la carrera que no estudió nunca. Exacto. Entonces, ese niño en este caso se sentía, digámoslo bien, agobiado porque no es su sueño en este caso. A lo mejor el cabro que lo obligaron a estudiar medicina o lo obligaron a estudiar derecho, leyes, porque algunos se molestan que diga derecho. ¿Por qué? Una vez me dijeron, no, oye, estudia leyes. Ah, ya, mejor, entonces digo leyes. Así que estudia leyes, en este caso. Ella estudia derecho ahora, todo. No, leyes, o sea un semestre, pero estudiar leyes. A lo mejor quiere estudiar, digámoslo bien, arte o quiere estudiar danza, pero vivía una sociedad bien conservadora, entonces hace 30, 40 años que un niño dijera, un adolescente, un joven dijera, quiero estudiar arte o quiero estudiar danza o quiero ser peluquero o estilista, era mal visto por la comunidad en este caso. Entonces, pero hoy día ha cambiado eso para bien en este caso. Hay padres que buscan que sus hijos se desarrollen en lo que ellos se puedan desenvolver. Claro. Y no depende de una prueba en este caso, y eso también es importante, es tu futuro. Y es el problema que muchos adolescentes tienen, que la sobreexigencia de un futuro. Que puede ser bueno, que puede ser malo. Pero no necesariamente siempre está el discurso de la carrera, y eso es importante. Eso también porque cuando uno ya le hace clase a niños chiquititos, uno hasta los niños hasta cuarto, quinto, sexto básico, lo que yo les ponga a los cabros son felices. Yo también. Y en realidad los chiquillos se divierten porque todavía van al colegio a pasarlo bien. Van con el afán de aprender, ojalá de poder sorprenderme, de pasarlo bien, de jugar un rato, etcétera, etcétera. Pero luego van creciendo y yo creo que el sistema educativo no ha ido creciendo de la mano con los estudiantes. Entonces el colegio le va haciendo cada vez menos sentidos. Ahora, aquí hay una responsabilidad que es compartida primero porque el sistema educativo no genera aquellos espacios donde yo pueda juntar a todos los que sí realmente quieren estudiar. Porque me pasa que en una sala de clase tengo ya 6 que quieren estudiar, pero otros que en realidad es el barrio chino. Y ellos quieren ser cantante urbano y en realidad como que para ellos el colegio es un mal momento de en toda la pesadilla hasta que ellos finalmente puedan realizar sus sueños. Otras quieren ser influencers, etc. Entonces, youtuber, y que otros quieren estar con los videojuegos y que esa es como la vida. Entonces, cuando tú después vas perdiendo el sentido al colegio y cuando el sistema educativo tampoco le va dando sentido, porque nosotros nos quedamos con el discurso con el que nosotros como profesores también fuimos creciendo, es decir, el colegio te hace mejor persona, te entrega valores, te disciplina, etcétera, etcétera, pero hoy en día a muchos jóvenes eso no le hace ningún sentido, porque en la casa tampoco le enseñan el valor de la disciplina, el valor del respeto, el valor hacia el otro. Porque muchas veces en la casa están solos. Y ese es el punto, porque el colegio se transformó hoy en día en la familia que tiene que criar a ese hijo. Claro. Y por eso que nos exigen, oiga, en este colegio tienen psicólogo, tienen asistente social, es que mi hijo que necesita comer, es que mi hijo le tienen que pasar los útiles, es que mi hijo, oiga, pase el uniforme. Oye, ¿sabes cuál era el psicólogo que teníamos nosotros? El charchazo. No, el doctor Correa. El doctor Correa. El palito del profe. Oiga, yo tengo muchos recuerdos y le voy a mandar saludos. Bueno, los dos profesores que a mí me hicieron muchas clases cuando yo era chico, ya fallecieron. Estaba don Guillermo Raño Acevedo. Y don José Arrati Astillería. Ellos dos fueron mis profesores acá en la escuela de Pueblo Ayuda. Yo estudié yo soy de la 116 de Pueblo de Ayuda. Era la 364. Que es la misma. Después estudié en la 90-91. En el anexo acá. No, en la 90-91. ¿Ah? Que ahora es la Digna Camilo. Después fue 367. Después el anexo del B17, B17 sí. Que era un anexo del Liceo de Santa Cruz. Entonces, ¿y cuál era el psicólogo que teníamos? Y eso es verdad, porque incluso en enseñanza media, el señor Apablaza era el psicólogo
con su regla. Pero Entonces, era una sociedad más, como era más rigurosa y había más precariedad. Entonces, desde esa mirada también era más valorado lo que existía. claro, o sea, hay que tomar en cuenta que una parte de los estudios de uno fueron en dictadura. En dictadura, Y claro, exactamente. y en dictadura era, o sea, Toda la gente que estudió en dictadura siente ese vacío Pero también. es importante decirlo, antes de la dictadura igual estaba la regla y estaban las patillas y esas cosas, sí. Lo que pasa es que el tema, lo que cambia son los modos en los cuales la violencia se va viendo dentro de la normalización. Entonces hoy en día nosotros, si bien no hemos normalizado ya y hemos sacado la violencia finalmente del aula, es importante porque también aparecen otro tipo de violencia. Porque a lo mejor la violencia ya no la ejerce el profesor en el sentido de, en realidad la violencia era utilizada como un amedrentamiento para generar disciplina y respeto. Hoy en día lo que más piden los profesores en la sala de clase es disciplina y respeto, que no está. Entonces es muy complejo porque cuando uno llama al apoderado, pero me dice, yo le digo, uno conversa con los niños y dice, yo no saco nada con llamar a tu apoderado porque tu papá ni tu mamá te mandan al colegio y decir, oye, vaya y pórtese mal, mijito. Nadie te dice eso. ¿Pero qué te dicen? No, es que no me dicen nada. Entonces tiene que ver con una desidia como familia también de decir, oye, si mi hijo yo lo veo mal, yo converso con mi hijo, entonces no voy al colegio a decir, oiga, aquí tienen un psicólogo para que me lo vean porque no sé qué le pasa. Uno dice, pero ¿cómo si uno es el papá? ¿Cómo yo no voy a saber lo que le pasa a mi hijo? A mi hija. Y aquí obviamente es el tiempo. El factor tiempo también ha provocado un alejamiento, digámoslo bien, un distanciamiento en la relación padres-hijos en este caso. Claramente, o sea, no los ve en una semana. En Santiago, en ciudades grandes, no los ve en una semana. O sea, el padre se levanta a las 6 de la mañana, la madre a las 6 de la mañana y el joven sale a las 7:30 a estudiar. Entonces, el único tiempo para verse. Y la mamá se van y el chico está durmiendo y cuando vuelven el chico está durmiendo. Exactamente, no hay una relación de comunicación y claramente eso también provoca un vacío muy importante en los adolescentes, que es una etapa muy. Por eso se llama adolescencia, porque adolece de ciertas emociones. Ahora incluso eso pasa aquí en Pichilemu. En Pichilemu también. O sea, ya está pasando eso. O sea, la gente que viene a trabajar, que no sé, pues son de sectores más o menos lejanos al centro y trabajan los dos en el centro, ya no vuelven hasta las 8 o 9 de la noche. O sea, no vuelven a almorzar porque se ahorran el pasaje del colectivo, que ustedes saben que el pasaje colectivo está carísimo. Entonces, si trabajan los dos, o sea, estáis gastándote 2.000 pesos en la mañana. El auto si vais a almorzar son 2.000 pesos más y de vuelta son 2.000 más. Y la hora de almuerzo. Y en la tarde otra más. Entonces, mejor voy y me llevo una colación al mediodía y como, y los chicos quedan solos. Entonces, y eso ya está pasando aquí también. Y más encima el tiempo en este caso de trasladarse en vehículo, por ejemplo, de la pega a la casa y de ahora de almuerzo son 40 minutos. Y perdí eso, o sea, preparar el almuerzo. Sobre todo también con este fenómeno que se dio de que mucha gente empezó a migrar al campo. Es decir, claro, antiguamente, no sé, uno vivía al lado del colegio, al lado del trabajo, lo podíais caminar, cruzaba uno por dentro y estábamos listos, ya 20 minutos. Pero hoy en día mucha gente decidió irse al campo, sí, y en realidad tiene que hacer un viaje en la mañana y un viaje en la tarde y no hay más. Entonces, pero aún así tiene que ver con esa responsabilidad que también se le da a lo que es el sistema educativo. Es decir, hoy en día tenemos mucha responsabilidad de cuidar a los niños, tal como dice, o sea, los tengo que cuidar hasta la hora del almuerzo porque no los vienen a buscar, ¿ya? Porque no se los pueden llevar para la casa. Los tengo que, incluso interesante porque acá en Pichilemu tenemos colegios que te dan el uniforme. Cosa que para nosotros a veces, oye, yo el otro día le decía a mi señora, tenemos que ya empezar a comprar el uniforme a los niños. Bueno, aquí hay colegios donde los colegios les dan el uniforme a los niños. A todos. Y más encima sin distinción, ni siquiera económica. Entonces, partiendo de una base que uno pudiese pensar, y esto también es un mito y una etiqueta que es falsa, Fabricio, porque una vez se dice, es que, por ejemplo, solamente la gente humilde está en los colegios municipalizados y la gente un poco más pudiente está en los particulares subvencionados o en los colegios privados. Eso en realidad no es así. En los colegios municipales tenemos de todo. En los colegios particulares subvencionados también tenemos de todo. Ya tenemos niños que incluso si no almuerzan en el colegio, no comen en el día. O sea, que una etiqueta que hasta hace 20 años atrás sí funcionaba. Hace 20 años atrás, cuando los colegios particulares subvencionados eran pagados, o sea, tú tenías que pagar una mensualidad, era excluyente. Hoy en día, desde el año 2014, con la gratuidad,
Al colegio particular subvencionado puede llegar cualquiera. Entonces, si igual usted no está viendo y quiere mandar a su hijo al IRFE, que es particular subvencionado, gratuito, lo puede mandar sin ningún problema. Ahora tiene que agarrar un cupo a través de la tómbola, a través del sistema de admisión escolar, pero así pasa con todos los colegios, y por eso que las realidades también son tan distintas, por eso que el segmento es tan diferente, y lo que buscaba la reforma educacional del año 2018 frente a que plantea la presidenta Michelle Bachelet es parte de una premisa que es el efecto Pigmalión de decir, si yo tengo un grupo de niños buenos en el curso, esos van a subir el nivel a todos los demás. Es como lo que dijo Eizaguirre cuando hay que sacarle los patines. Hay que sacarle los patines a los niños buenos para avanzar, si no me equivoco bien. El tema es el punto. Es que eso es una premisa que es falsa. ¿Qué hacen los grupos de la sala de clase? Los niños que son buenos y que quieren estudiar se separan de los otros y se forman grupos. No se da eso que, por ejemplo, uno lo ve, por ejemplo, en la década del 70 con la Escuela Pública Nacional, donde toda la gente estaba en una sola escuela. El hijo del médico, el del abogado, el del obrero, y estaban todos metidos. Y como que se daba el efecto como que todos estaban en armonía, convivían y todo lo demás, perfecto, sí, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista como persona, pero desde el punto de vista también de la intención, ¿ya? Claro, el abrir mundos, habría que a lo mejor el hijo del obrero dijera, sí, ¿sabes qué? Papá, yo quiero ir a la universidad. Pero el papá obrero, ¿qué le iba a decir? Hijo, eso es para los ricos, eso no es para nosotros. Y la década del 70 era súper limitado, no había ayudas del Estado. Entonces, hoy en día es distinto. Hoy en día está la gratuidad. Cualquier persona que quiera estudiar puede estudiar. Y en el peor de los casos, y digo, en el peor de los casos, cuando tú quieres estudiar y no tienes plata o no tienes los recursos económicos de ser bajo el 40% más vulnerable, tú puedes pedir el CAE, que el CAE era una atrocidad hasta el cambio de los intereses, que hoy en día un CAE es como un crédito muy similar ya a lo que era el crédito que se hacía antes en las universidades, era el fondo solidario, con la diferencia que lo pagáis con el banco, que está como al 2% nomás. Pero tú puedes ir a estudiar. Hoy en día la gente no quiere, porque no ve el estudio como una plataforma para poder lograr las metas y objetivos. Y ahí hay harta culpa y harta responsabilidad de los medios, en donde hay un tema de un facilismo frente a la vida. Y después viene de vuelta estas familias, sobre todo de nuestra generación, que dicen que lo material no es importante, que en realidad no importa que no vaya a estudiar, porque con que mi hijo sea feliz yo lo puedo mantener y puede estar. Y se da un fenómeno que incluso hay países en la Unión Europea que lo están legislando, que hay gente de 35 o 40 años que sigue viviendo con sus papás en sus casas. Pero ese es otro tema. Bien, son las 21 horas con 10 minutos. Estamos conversando con nuestros panelistas, Álvaro Álvarez y Jorge Galás. Estamos hablando de educación. El tema que salió. Y es un tema con el cual empezamos y realmente tiene para largo. Y seguramente vamos a seguir con él de vuelta de una pausa comercial. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores, a nuestros amigos que hacen posible que estemos juntos compartiendo este cóctel de sábado. Saludamos ahora a CBA Miami LLC, que es una empresa creada por un pichilevino nacido en Cahuil, don Jaime Reyes, quien es profesional contador auditor. La empresa fue creada y desarrollada junto a su hija en el área de negocios internacionales y también es miembro independiente de Parker Russell International, red internacional inglesa con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, CBA Miami LLC le está esperando, es la solución, y confianza, pues cuenta con clientes en todo el mundo. Si usted quiere conversar con don Jaime Reyes, bueno, ahí están los contactos para que usted, Álvaro, usted que quiere hacer crecer su capital, ahí está don Jaime Reyes. Hay que pagar primero las deudas, dijo mi señora, así que después hablamos de eso. Después hablamos de capitalización. Bueno, y vamos a saludar a Supermercado Muvap, que es el supermercado de pichilevinos para los pichilevinos, que está ubicado ahí en Cahuil.
donde cada compra es una oportunidad para marcar la diferencia. Seleccionamos cuidadosamente nuestros productos para apoyar a emprendedores locales y fortalecer la economía de la comunidad. En MoveUp, nuestros precios justos hacen que todos puedan disfrutar de productos de calidad sin preocuparse del presupuesto. La atención que recibes va más allá del servicio. Es una experiencia colaborativa y estamos aquí para ayudarte y escucharte. Supermercado MoveUp, sustentable, colaborativo y social. Juntos hacemos la diferencia. Vamos a una pausa y volvemos para seguir conversando de educación con nuestros panelistas Jorge Galás y Álvaro Álvarez. Si usted quiere hacer consultas, ahí está el teléfono, más 56722-843022, y ellos le responderán lo que usted consulte. Vamos a una pausa y volvemos. CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos. La empresa fue creada y desarrollada para brindar la asesoría y consultoría en las siguientes áreas: negocios internacionales, inversión extranjera en los 52 estados de Estados Unidos, asesoría en impuestos internacionales, asesor en impuestos de los Estados Unidos, inversión en bienes raíces y consultor en impuestos de sucesión. CBA es miembro independiente de Parker Russell International. Tiene clientes de todo Chile y también de Pichilemu y la sexta región, que avalan su confianza y profesionalismo. CBA y su equipo le esperan en Miami. Bienvenidos a MoveUp, el supermercado 100% pichilemino de Pichileminos. En MoveUp creemos en lo local, un espacio para emprendedores con productos únicos a precios justos. Un lugar de encuentro para la comunidad, donde la calidad y la variedad de nuestros productos exclusivos destacan. ¿Necesitas delivery? Ofrecemos servicio personalizado para tu comodidad y nuestra atención excepcional está siempre a tu disposición. En MoveUp sabemos que tu compra es importante. Llena tu despensa con nuestra variedad conveniente y asequible. Cuidamos el medio ambiente en nuestro centro de reciclaje. MoveUp, el supermercado que piensa en ti y en Pichileminos. Ven y descubre la diferencia hoy. Hola, ya estamos de vuelta, estamos de regreso, estamos compartiendo este cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV, como cada día sábado, temas de conversación importantes, contingentes. Estamos ya a pocos días del inicio de clases. Recordemos que ya las clases empiezan el 25 de febrero. Porque son trimestrales. Me acuerdo que antes en los colegios las clases terminaban y empezaban el 15 de marzo. Más, o sea, Sí, pues hace como eran 30. 3 meses de vacaciones. Sí, pues. Estoy hablando prácticamente hasta la década del 80 aproximadamente, ¿no? Y de ahí empezó todo a cambiar y resulta que ahora ya las vacaciones de verano son un par de días, ¿no? Prácticamente, o sea, yo diría un mes y medio, más no es. Entonces, también está cambiando eso, ¿no? Correcto. Y sobre todo que se adelantaron las vacaciones de invierno, lo cual en lo personal siento que es una muy mala medida, entre comillas, porque lo que pasa es que se adelantaron las vacaciones de invierno por carga del, o sea, en el calendario escolar. Ya llevamos el tercer año que se adelanta. Pero las vacaciones de invierno se cambiaron por el tema... Se cambiaron por el tema de la carga viral, sí. Ahora, lo que tú en general deberías hacer es generar 3 semanas de vacaciones, no 2. ¿Ya? Es decir... O sea, ¿ya te parecen pocas 2? Lo que pasa es que en eso tú puedes dejar a los niños en vacaciones y a lo mejor esa semana que los profes estén capacitando, trabajando en los colegios, si en eso no hay problema. ¿Ya?
Si lo que causa la carga viral dentro de finalmente, en general uno ve dos oleadas, ¿ya? Y la primera oleada se empieza a dar a finales de marzo, entre abril, la primera oleada viral, ¿ya? Y luego, después viene la segunda oleada, que ya más o menos termina a finales de abril hasta primeras semanas de mayo. Entonces, lo que se busca hacer es como terminar con esa carga viral ya que es como la más compleja que se ve más o menos para junio. Por eso que se adelantan. Pero también llega el caso de que llegamos a primera semana de julio de vacaciones, donde está pleno invierno, entonces se te atrasa otra carga viral. Y tenemos todo julio con muchas complicaciones finalmente de salud, donde además el sistema con los adultos está más colapsado, el sistema de salud, y eso hay que aguantarlo hasta más o menos finales de agosto. Claro, y el otro tema es el tiempo, ¿no? De repente Exactamente, mucha lluvia. Provoca cortes en los caminos, Claro, exacto. provoca anegamientos también, entonces y eso lleva y damnificados también, en donde se tienen que ocupar lugares muy públicos para poder albergar a la gente, claro. Escuelas, gimnasios, etcétera. Claro, entonces todo eso va cambiando el calendario escolar, entonces. Exactamente, va ahí, ¿cómo se llama? El dirigiendo y descontando los días en este caso. Claro, porque hay cosas que hay que recuperarlas y eso es importante, que siempre dicen, es que toda fecha que yo no haga clase o que alguien no haga clase, uno, o se descuenta económicamente, o dos, se recupera después al final. Entonces, todos los colegios que tienen... recuperan eso. Sí, se recuperan. Sí, porque todos los colegios que tienen jornada escolar completa salen la primera semana de diciembre. Ellos salen más o menos como el 3 o 4 de diciembre. Pero... O sea, si no hubiese nada, saldrían el 1 de diciembre. Más o menos por ahí, como la primera semana de diciembre. 5 el 3 o 4 de diciembre. El 5 me parece que está este año. Y claro, como la semana en que tú decías de vacaciones de 18 de septiembre, como son 2 días, ellos suman 3. Entonces ya empecé a recuperar hacia atrás. Entonces ya no salí el 5, sino que salí 7, 8, 9, 10, salí el 12. Y así sucesivamente. Y ya, tuviste 3 días de paro. 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente se va recuperando. Y tú tienes hasta el 30 de diciembre para recuperar. O sea sigue igual que antes, ¿no? El tema. Cuando yo te decía que nosotros salíamos los primeros días. Es que hay que recuperar, hay que tener una carga académica. O sea, si hubiese un año normal, saldrían en diciembre. Sí, pero generalmente claro, entre... sin sándwich, sin día interferiado, todo eso. Y claro, o sea, generalmente existen interferiados, los días de fiestas patrias también y situaciones meteorológicas que no están al alcance del ser humano tampoco, pero obviamente hay que recuperar esos días. Claramente, generalmente entre los meses de julio, agosto ocurren los eventos meteorológicos que provocan 2 semanas de no estar en clase, porque generalmente los estudiantes no van por las situaciones que ocurren, anegamiento, etcétera, entonces... Sí. Pero el tema de los virus respiratorios son bien complejos, son súper complejos, porque en general también tiene que ver con que después de lo que sucedió con el COVID, nosotros aprendimos harto en los colegios, ¿ya? El hecho de usar mascarilla, el tema del uso del alcohol gel, eso ya después se va dando de forma natural para aquello. El tema, por ejemplo... de que las salas tengan ventilación, que a veces es tan complicado con temperaturas tan frías, que las salas tengan ventilación, entonces uno fomenta de que los niños vayan más abrigaditos, pero para tener alguna ventana abierta y que haya finalmente circulación del aire. Pero aún así hay siempre complejidades con respecto a ciertos virus y sobre todo porque estos virus que estuvieron 2 años en el ambiente sin atacar a nadie, posterior a la pandemia, cuando llegaron, fueron muy, muy, muy agresivos. Entonces, estaba muy enojado. Exactamente. Entonces, había virus que atacaban solo a los niños chicos, pero por ejemplo, niños chicos me refiero hasta los 2 años, y hoy en día veíamos pacientes con 6, 7 años muy complejos con enfermedad respiratoria, o incluso lo que está pasando, por ejemplo, en el invierno allá en China con el metaneumovirus, que también ha dejado, pero hartas cosas bien complejas. Entonces, el hemisferio norte siempre te va dando un poco las luces
de lo que se va a trasladar después al hemisferio sur para el invierno. Sí, y yo me di cuenta que la carga viral es mucho más fuerte que años anteriores. Es que claramente hay más compuestos, uno lo más químicos. Incluso lo va viendo con los nietos uno, que claro, el año pasado se resfriaba y tosía un poco, pero realmente los últimos años ha ido cambiando mucho eso. O sea, los chicos prácticamente tienen una tos de esas, ¿cómo se llaman? Esas tos de perro. Y realmente eso complica mucho la salud de los chicos. Hay un tema que yo quiero conversar también y que tiene que ver con la educación, que es este sistema de cambio del sistema de educación que se viene ya ahora pronto aquí. 2029 acá en 2029 acá en... Parece que cada día se está atrasando más, ¿no? 2025 en algún momento, 2026, 2028, sí, 2029 se está pensando. Y este SLEP... En San Fernando, en Colchagua, funciona un SLEP y han tenido varios problemas. O sea, yo conozco varios SLEP que tienen problemas. Atacama, un ejemplo claro que no han funcionado. Incluso en Atacama el año pasado los profesores estuvieron varios meses sin clases. Semana y meses sin clases. Ahora, ¿podría esto cambiar alguna vez? Que se diga, no, ¿saben qué? Este sistema no resultó, porque, o sea, yo creo que todo es cambiable, ¿no? Todo es... si vemos que no funciona, hay que ir haciendo cambios, ¿no? Es como el Transantiago, que todo el mundo lo esperaba con ansia y al final no funcionó nunca. Entonces... Pero sigue funcionando en este momento. Sí. Así, a medio morir saltando y con parches, arreglos, upgrade y... Pero ¿y la educación va a seguir igual que el Transantiago? De hecho, porque yo creo que si algo no funciona realmente, y si ahora bueno, tal vez Transantiago uno puede decir sigue o no sigue, pero la educación, o sea, yo creo que es una cosa muy diferente al Transantiago. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas que son importantes con el tema del SLEP de diferenciar, ¿ya? Por un lado está el concepto definido, en realidad no definido, pero definido, de calidad de educación, ¿ya? Entonces, los SLEP lo que hacen no es cambiar el concepto de calidad de educación, o sea, los parámetros, los indicadores, el currículum sigue siendo exactamente el mismo. Lo que cambia es la administración de la educación. ¿Ya? Entonces, nosotros hoy en día aquí en el municipio tenemos un DAEM que tiene a cargo ya más de 15 colegios. Bueno, ahora vamos a tener un SLEP que va a ser de todo Cardenal Caro y que va a tener, yo diría, casi 100 y tantos colegios. Entonces, si ya es difícil gestionar 15, o sea, con 100, y sobre todo con Cardenal Caro, que es una provincia muy compleja. Primero porque la cantidad de estudiantes que nosotros, alumnos, tenemos, que son los que financian, porque en Chile se financia el sistema educativo a través de un sistema de voucher. Es decir, el niño que se matricula y que va a clases, yo por cada día que el niño va a clase, que se le toma asistencia, a mí me dan un voucher. Y si el niño no va al colegio, el Estado no me da el voucher. ¿Ya? Si a mí, por ejemplo, los niños están yendo en una sala que no tiene recepción final, a mí el Estado no me paga eso. Yo tengo colegios y cursos acá que no están recibiendo subvención escolar porque no están reconocidos por el Estado. Entonces, y no solamente pasa aquí, por ejemplo, Lituech ha tenido generaciones de unas salas que no tienen recepción final y que el Estado no les ha pagado. Cuando tú tienes un sobrecupo, ese sobrecupo tampoco se paga dentro de la sala de clase. Entonces, el Estado dice, entregamos tantos recursos, pero no son tantos en general. Si uno más o menos calcula, un niño más o menos debería estar recibiendo entre 50 a 60 mil pesos por subvención, mientras que una persona que está detenido, preso, más o menos recibe 700 mil pesos al mes. Entonces tenemos una diferencia ya que es muy grande, que no es, estamos hablando 10 veces más se gasta en un presidiario que en un niño. Y esa es la definición que hace el Estado de Chile en la administración. Bueno, en general, el SLEP de Cardenal Caro tiene varios desafíos, pero el desafío más importante es cómo desde Pichilemu se va a controlar absolutamente todo, desde carga horaria, adquisiciones, por ejemplo, en colegios tan complejos como, por ejemplo, o tan alejados como puede suponer el caso Purín, ¿ya? O el caso Cutemu, por ejemplo. Claro, Cutemu. Y Navidad, por ejemplo, el caso de Navidad, ya en la punta del Claro, entonces, ¿qué va a hacer si desde Cutemu el profesor que está a cargo, el director me dice, oye, ¿sabes lo que pasa? Que me falta renovar de hoja,
Y es todo un proceso. Es todo, entonces, si yo además tengo poquito estudiante y tengo estas distancias, además que todavía hay colegios donde ni siquiera tienes acceso a servicios básicos como telefonía, internet también. ya que son básicos, como por ejemplo para la toma de asistencia. Entonces, si yo tengo un libro digital, necesito internet sí o sí. Si no lo tengo en digital, tengo que tener a alguien que me digitalice con un buen internet. Y si no tengo un buen internet, o sea, entonces Cardenal Caro es tremendamente desafiante para lo que va a ser el SLEP, y por la misma razón es uno de los últimos que se está dejando. Como que uno prevé de que, a ver, ¿dónde puede quedar la embarrada? SLEP Cardenal Caro tiene muchos Tiene desafíos. que ver también con la geografía que tiene esta provincia. O sea, la distancia entre Navidad a Paredones es tremenda. O sea, hay lugares rurales en donde no se puede llegar en vehículo, no hay internet. O sea, Pichilemu se colapsa en la zona centro con el sistema de internet. Bueno, hoy día el internet en Pichilemu fue un caos. Exactamente, O sea, y no los fines de semana es un caos. Y exactamente, y en zonas como el Manzano, Tumán, Puertecillo, en este caso, o también Matanza, o por ejemplo La Boca, son lugares, digámoslo bien, aislados en donde cuesta que llegue internet. Y se trabaja hoy día con internet. Oye, Paredones igual. Sí, Paredones, Tueche, tiene sectores las quebradas también que existen son, en todos los colegios, los incendios también. Cutemu, San Pedro Alcántara. Sí. O sea, Con el Peral, por ejemplo. Claro. Lo que Sí. pasa es que además la geografía por eso te metidos digo. en quebradas abajo y todo ese Y los riesgos de incendio también, o sea, para los colegios multigrados, los colegios que están en las localidades rurales, es complejo porque pasa un viento y pasa un fuego y quema un pabellón en este caso. Sí, entendiendo que, por ejemplo, no sé, en Time de Paredones todavía se ocupa la radio, por ejemplo, medio de comunicación con los colegios. Entonces, es muy desafiante lo que se viene con el SLEP, pero sobre todo también desde el punto de vista económico, porque acá, ya, y vamos a contar el secreto de lo que uno debería hacer como gestión o gestor educativa, porque a mí me dicen, ya, tengo tantos cursos. Curricularmente, yo saco la cuenta cuántos cursos son, saco la cantidad de horas que yo necesito por la cantidad de estudiantes, la cantidad de asistentes de educación, yo eso lo sumo y me digo, ya, esto es el personal que yo necesito. Entonces, por ejemplo, en un colegio que tiene 300 estudiantes, yo necesito 3 asistentes de educación. Así va a funcionar el sistema. Pero yo veo ese colegio ahora y tiene 18 asistentes de la educación. Entonces, ¿qué hago con los otros 15? Bueno, el SLEP tiene que tomar unas decisiones. Uno, no tengo plata para pagarle, porque eso es lo que hacen los municipios. Dice, bueno, tranquilo, no se preocupen, yo les pago a esos 15. Pero ahora no está el municipio detrás, po. A eso iba yo. Y ahí es donde el SLEP tiene que decir, bueno, yo necesito esta carga, esta gente, y se toman decisiones. Entonces, los SLEP que no han funcionado es porque han sido y han dicho, no, nosotros vamos a mantener lo que tenemos, perfecto, pero quedas con números rojos y te vas a la quiebra. Una consulta. La educación aquí en Pichilemu es municipalizada, o sea, todos los colegios municipalizados. Colegio La Preciosa Sangre y Charlie School y Railef son subvencionados. Particulares subvencionados. Ahora, pero ellos no cobran como particulares. Son particulares subvencionados gratuitos. Claro. Entonces ellos reciben lo mismo que reciben los municipales, ¿o no? No, los municipales sí reciben algunas asignaciones adicionales, que son poquitas, pero tienen que ver por vulnerabilidad, un poquito de lo que hablábamos antes. Y algunos proyectos como los FAEP. Ahora, yo entiendo que las municipalidades, aparte del dinero que les llega por cada alumno que tienen, las municipalidades sacan dinero de otros fondos para poder aportarle a los municipios. Dinero municipales, sí. Sí, son más o menos, por ejemplo, el municipio no solo aporta más o menos 1.000 millones. Aparte de lo que le da el Estado. Sí, correcto. O sea, de fondo municipal. ¿Y cuánto es? O sea, ahora, con el SLEP... No, eso ya no cuenta con esa plata. O sea, el SLEP no tiene la plata que tiene la municipalidad. Y ahí es donde... es un saco roto, literalmente. Ya, un saco pero roto. es que ahí es donde el SLEP... ¿Cuándo ha funcionado? Cuando tú tienes un SLEP que tiene harta cantidad de niños, harta matrícula, hartos colegios, y que con la cantidad de niños y vouchers que a mí me pagan, a mí me da para pagarle a toda la gente que tengo.
Pero ¿qué pasa? Que hay lugares como por ejemplo acá, donde yo tengo muchos asistentes de la educación que, claro, por un tema de proyecto, por un tema de intención también desde el municipio de mantener también gente allí porque colaboran, etcétera, etcétera, al SLEP, a quien está a cargo del SLEP no le importa eso. Así que alguien me diga, pero es que mire, tener este asistente en el aula hace que este curso, que es más complejo, que es más revoltoso, funcione mejor. Al SLEP no me importa eso. Digo, bueno, tengo esto, no necesito un asistente de aula, no la contrato. Es así. Entonces, así el sistema... cuando tú ves solamente números, el Excel, y no ves la realidad, claro, pues tú finalmente... Entonces, los SLEP que se han mantenido con la misma gente son los que finalmente le ha ido muy mal y se han ido a la quiebra. Es que digámoslo bien desde la perspectiva, Fabricio, déjame ver. Los SLEP son simplemente son empresas más que nada. Son administradores. Administradores como la AFP, por ejemplo, dentro del contexto de educación, claramente. Y la historia con esto viene, en este caso, del año 1981, cuando se empieza a municipalizar los colegios. Antes pertenecían al Estado, pero el Ministerio de Educación, pero era prácticamente centralizado, porque, por ejemplo, un ampolleta que tenía una escuela en Punta Arenas, tenía que pedírsela a Santiago y tenía que volver en 3 meses más. Claro. Pero si ahora es igual. Ahora, lo que pasa es que todos los servicios públicos. Lo que pasa es que lo que se buscaba fue a causa de eso. Lo que se buscaba era simplemente que las municipalidades administraran. Sí. Pero en algún momento los municipales dijeron, bueno, pero yo además de administrar yo les puedo poner recursos. Porque los municipios tienen recursos. Entonces yo les puedo poner recursos, pero por proyecto, porque yo siento que a lo mejor tener 2 profesores de lenguaje en una sala hace que los niños aprendan más rápido. Entonces, pero hay una justificación para esos recursos también. Pero al SLEP, curricularmente, eso no le importa. El SLEP dice, yo tengo 160 horas de lenguaje, las reparto en la cantidad de gente, ya, necesito solo 2 profesores. No necesito los 6 que hay. Eso es todo. Y un administrador. Y eso es, entonces ellos te cuadran los números nomás. Entonces, quien te cuadre los números aquí en Cardenal Caro está bien complejo, porque si nosotros sí tenemos, por ejemplo, sobredotación en colegio, porque son importantes, porque entendemos el contexto, y eso el municipio y la gente del municipio que está a cargo lo ha entendido de esa forma. Es decir, lo que yo a lo mejor puedo hacer con 2 profesores, para mí, yo a lo mejor poner un profe más en esto, lo puedo hacer porque siento que es un proyecto que aporta la calidad de educación. Ya, pero al SLEP no le importa eso. Le importa que te cuadren los números. Si hay gente que tiene que salir, si hay que sacarlo, está bien, y se termina. Y eso es todo. Y por eso han existido, por ejemplo... O sea, en ese caso, el SLEP recibiría lo que reciben los colegios municipales ahora, y con lo que los municipales no les alcanza. Pero a ellos, para que les alcance, tendrían que, en vez de tener un profesor y un asistente, sacamos al asistente. Reducción de personal, se llama. Reducción de personal. Correcto. Y eso todo se cuadra porque, por ejemplo, por cantidad de estudiantes, son la cantidad de baños que yo debo tener, la cantidad, en este caso, de asistentes de la educación, la cantidad de auxiliares que yo debo tener. Entonces, si yo en un colegio tengo 8 auxiliares y son 120 niños, no, el SLEP dice yo necesito 2. 2 nomás. Los otros 6 tienen que salir. Y así los cuadros. Ahí va a existir una crisis, incluso hablan de una deuda histórica 2.0. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el traspaso a los municipios con la deuda histórica, puede ocurrir a lo mejor el 2030-2031 con los profesores que vienen en este caso. Entonces es complejo el panorama de los servicios locales de educación, porque primero son empresas que buscan una mirada más de gestión educativa, económica, que un proyecto educativo en sí. O sea, no toman en cuenta la justificación en este caso para mantener una dotación dentro de un establecimiento educacional con asistentes de la educación, con profesores, porque debe existir una justificación. Ahí van a sacar al psicólogo, al psiquiatra, a todos los colegios tienen que tener ciertas duplas psicosociales, encargado de convivencia y cosas así. Eso está como pero establecido. Si yo tengo, voy a suponer, 4 psicólogos contratados a través de ley CEP, eso no es problema, pero todo lo que tenga que ver con carga propia del colegio, de currículum, no, se va. Ahí el panorama, Fabricio. Y ahí es donde está complejo. Ahora, ¿por qué? Porque al final lo que es una decisión económica se tiene que topar con una decisión política, porque en algún momento alguien decidió poner a más gente.
¿Por qué? Porque el municipio tenían el soporte para aguantar más gente. La municipalidad puede ponerte 1.200, 1.500 millones, ya, te los cedo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con SLEP que no tenían, o que ya no tienen ese soporte económico, que los estudiantes se le han ido yendo, o que no están, no solamente no matriculados, sino que además no están asistiendo a clases? Porque en Chile no se paga por matrícula. Se paga por voucher. Se paga por asistencia diaria. Entonces también es como bien maldito el sistema, en el sentido de que te genera ese incentivo perverso de que tienes que tener al niño presente sí o sí dentro de la sala de clase. Entonces, si tú tienes un niño que tiene una licencia médica de 22 días, tú le preguntas, bueno, si en los 2 días ya está bien y está recuperado o no, que venga, ¿no? Entonces, porque te lo están pagando, porque de lo contrario, si imagínate lo que pasaba un poco para el tema del COVID, en algún momento a ellos se le ocurrió pagar por asistente. Cuando fue el COVID, en realidad la gente no fue al colegio. Entonces, allí el ministerio dijo, bueno, por esta vez vamos a pagar por matrícula, cuando estaba el COVID. Y los colegios anduvieron mucho mejor, porque sabían que todos los meses le llegaba un monto fijo por matrícula. Pero después, cuando es por asistencia, ya no es el monto fijo, es un monto que es variable. Entonces, para un SLEP pobre, como lo va a ser el de Cardenal Caro, es complejo, porque tú tienes colegios, por ejemplo, que tiene, no sé, 2 asistentes, un encargado de colegio y 2 alumnos. Por ejemplo, en la situación con la escuela multigrado también. O sea, la factibilidad de tener 7 estudiantes versus una escuela que puede tener 60 o 100 estudiantes, claramente dentro de la mirada económica se va a cerrar ese colegio, porque claro, se va a conectar. O sea, se van a seguir cerrando colegios. Y concentrando. Sí. Y claramente... O sea, y en ese cambio de colegios y de concentración no va a estar la municipalidad para poner el furgón que vaya a buscar los niños. Porque no tiene responsabilidad administrativa frente a eso. Responsabilidad administrativa, que es lo que se hace ahora, ¿no? Sí. La pudiese tener, claro, sí, como colaboración. De hecho, se cerró el colegio de Espinillo, el de Rodeillo, o sea, el de Alto Ramírez, y va un furgón y trae a los niños hasta Pañul o hasta Ciruelos. Pero en un SLEP no va a estar la municipalidad con el furgón, po. Entonces ese niño va a tener que venir desde Espinillo hasta Ciruelos en un vehículo que el papá va a tener que costear. Si es que no tiene vehículo, va a tener que pagar un taxi que vaya a buscar al niño todos los días y lo traiga al colegio. Entonces la situación no va a ser tan favorable. Tan favorable, ¿no? Para la educación de los niños. Pero esto va con la crónica que tiene la historia de Chile desde la dictadura, en este caso. O sea, la mercantilización de la educación. El modelo neoliberal lo que busca en este caso es abaratar costos, claramente. Y este servicio local de educación busca eso. Estamos mercantilizando la educación pública. Esto está claro, y eso ha sido y es parte del tema. Entonces, y eso hace que si tú lo sumas, por ejemplo, Ofrecio, lo que hablamos antes, al sistema de admisión escolar, el tema de la nota en la lista, que son las listas de espera que hay, esto en realidad está funcionando y que es sumamente triste, porque en algún momento tanto lo que fue la revolución pingüina, estamos hablando del año 2006, luego 2011 con las protestas estudiantiles, luego después lo que fue la reforma en el año 2018, nunca se puso realmente sobre la mesa que a lo mejor el problema no son quién administra los colegios, sino que es no tener el concepto de calidad educativa. Y que definamos lo que es calidad y que sea calidad para todos los colegios de forma transversal, no solamente a un colegio particular pagado, que ellos lo tienen súper claro. Ahora, ¿por qué un particular pagado lo tiene claro? Porque ellos tienen la capacidad, uno, de hacer sus propias definiciones. Y dicen, no, para mí calidad es esto y con este currículum. Y segundo, yo veo quién entra a mi colegio. Y ellos eligen. Y no solamente hay una selección económica, porque hay colegios, por ejemplo, donde tú puedes tener plata, puedes tener las lucas, pero si tú no pasáis la entrevista familiar, afuera. Porque lo que se da allí en esos colegios, tal como decía Jorge hace un ratito, es como yo voy generando una red de contactos. Y es para eso. Pero dentro de la definición de educación, la red de contacto está.
Pero también ellos definen educación y allí es donde tú ves que los colegios particulares privados tienen un montón de niños que son puntajes nacionales porque están sumamente claros también que ellos van a estudiar y que se les exige. Entonces, yo recuerdo, a mí me tocó hacer clase en dos colegios muy high. Uno que era el San Jorge, St. George, allá en Arica, que después descubrí que con el tiempo ya no es tan high, pero en su momento... Antes era San George, ahora era San Jorge. No, era pero high, topísimo. Y al lado habían otros colegios que también eran muy high. Y también me tocó hacer clase en el colegio, el Mackay School, en Reñaca. ¿Ya? Y eran colegios que realmente se pagaba mucho en los colegios. ¿Vamos? Pero además de eso, habían ciertas etiquetas que eran interesantes, porque uno pudiese pensar que todos los niños eran así como, te veían como un simple esclavo que trabajabas para ellos. Y habían realmente niños que sí querían estudiar y que se tenían clara la película, que claro, querían ir a la Pontificia, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Pero es interesante porque el fenómeno que se da en los cursos de clase es transversal. Así como habían 6, 7 niños que eran muy buenos y que trabajaban y estudiaban mucho, en los colegios municipales, los colegios particulares subvencionados, también están esos niños. Hay niños que sí quieren estudiar. Entonces la pregunta es cómo el sistema también les genera la capacidad para que ellos puedan tener condiciones dentro de sus propios cursos, dentro de sus propios colegios, para poder finalmente, si ellos quieren ir a la universidad, optar ir a una universidad y no donde quedaron, sino que donde ellos querían quedar. El tema del SLEP va a ser complicado. Es complejo, ya es complejo discutirlo, implementarlo y ejecutarlo. Y generalmente en todo lugar donde se ha implementado. Por ejemplo, ya vemos el caso de San Fernando, que no ha funcionado. Atacama, San Fernando, son situaciones que han llegado en renombre nacional, incluso con casos en donde han ganado profesores a la municipalidad. Entonces, o al SLEP, perdón, en este caso. Pero por plata. Y eso es importante, que el SLEP tiene que ver con la administración de las platas. Yo administro lo que me llega. Y si se fijan, todas las protestas que hay es porque no pagan los sueldos, porque las condiciones de los colegios son malos, etcétera, etcétera. Como todo lo privado. Como todo lo privado, eso que cuando no tienen plata, entonces no pagan nomás. Es que lo complejo es que el SLEP es público. Es público, exacto, del Estado. Entonces, y ahí es donde queda mal parado. Claro, y ahí es donde queda mal parado el Estado. Porque sí, porque el SLEP sigue siendo público. Y no es privado, es público. Es administrado por una entidad pública que se llama SLEP. Entonces, allí, claro, es una entidad pública que es administrada como una entidad privada. Entonces no funciona. Y no funciona porque viene desfinanciada, porque mientras no se cambie el sistema de voucher en Chile, da lo mismo, siempre va a faltar plata. Y quienes trabajamos en colegio sabemos que siempre falta plata. Siempre falta plata. Entonces el Estado va a tener que ponerse con lo que falta, ¿no? O aumentar aumentar el voucher por alumno, ¿no? Pero las soluciones que le ha dado a ellos nunca ha sido esa. El SLEP, por eso lo van a dejar y lo van a dejar y lo van a dejar hasta que ya cuando la cosa estalle como Atacama, el Ceremi ¿cuánto se reunió? Y estuvieron un mes y medio en paro. Y ellos no les da mucho. No es como si yo tengo un hospital en paro. El hospital no lo puedo tener más de un día. Pero un colegio lo puedo tener. ¿Cuánto? Un año en paro, no pasa nada. Bueno, pero el hospital también va a ser tipo SLEP, ¿no? Porque son concesionados. Porque, claro, que va a estar concesionado con la empresa constructora. Pero allí los hospitales que son concesionados funcionan como clínica en general. Ya que un poco lo que uno ve, por ejemplo, en el HRR, el hospital de Rancagua, el regional, si uno ve el hospital regional es una clínica. Es una clínica, o sea, no tiene nada que envidiarle ni a la Red Salud, ni a Clever Salud, ni a ninguna clínica que esté allá en Rancagua, con la única diferencia que atienden a una sobrepoblación enorme. Entonces, si yo tengo 3 HRR, o sea, si yo tengo, así como ese hospital, tengo uno en cada provincia, la cosa cambia. Pero esos son recursos que el Estado finalmente no invierte o no tiene o no lo sé cómo. Bien, tenemos consultas. Don Rodrigo Enrique Córdoba Carreño nos está viendo desde Concepción por el canal 306 BTR y nos comenta:
Hola, buenas tardes. Grande Felicitaciones Conce. por el programa y los invitados de lujo, como nos tienen acostumbrados a sus comentarios con altura de miras. Deseo plantearles la siguiente problemática que afecta a más de 300 familias que tenemos difuntos sepultados en el pasillo que está en el pasillo que es el pasillo ubicado por el costado del Museo de los Bomberos. Hace 4 años aproximadamente apareció un aviso de la iglesia que nos solicitaba acercarnos a la oficina parroquial para recibir una información que nuestros deudos se deben cambiar de ubicación porque el cura párroco decidió modificar el cementerio. Me entrevisté con el encargado del proyecto, de nombre Rodrigo, y nos indica que lamentablemente la modernización conlleva sacrificios y en este caso necesitaban nuestro apoyo, a lo cual ingenuamente digo, cuando me comienzan a decir que cambiar a mi papá tiene el costo de traslado, comprar un nuevo nicho que ya no es perpetuo sino por 20 años. Manifiesto mi no conformidad con la decisión del cura párroco y hasta la fecha jamás hemos sido notificados. En diciembre fui al cementerio y me encontré con la novedad que ya están cambiando deudos. Me topé con 2 familias, una de apellido Polanco y otra de apellido Vargas, y nunca los notificaron y estaban buscando a sus difuntos. Este acto es constitutivo de delito. Si existen más familias con este problema, a favor, se comuniquen por interno. Muchas gracias. Conozco esa situación, Fabricio. Me tocó mover a la abuelita digna. Ese, sí, no, mi abuelita digna para ver. Ese el pasillo Es que el está. pasillo que llega hasta abajo, hasta El que llega a los baños. El que llega a los baños, desde los que llega baños hasta de la los vía baños bomba. hasta el mausoleo de los bomberos, Y se corrió todo del eso costado sur. y se les dio la opción de. Porque sí se han contactado con los deudos. Yo me es consciente de que hay familias que le ha costado, pueden encontrar los deudos, y lo que se le ofreció fue sacar los huesitos, ¿ya? Y dejarlo en ánforas más chiquititas, ¿ya? Y dejarle. Ay. Ups. ¿Se cortó la luz? Ay, no, me puse a hablar de mi Estamos abuelita. hablando justo- Amigo, me dio susto. Abuelita digna, me he portado bien. No me haga nada. Eh, y dejarlo en huesitos chicos, ¿ya? En unas casitas chicas y cambiarlo, ¿ya? Esa fue como la opción que es como más económica, que en todo caso, a mí en lo personal me llamaba mucho la atención eso que en Valparaíso se daba mucho en el cementerio 3. Ay, pues. Están reportando corte de energía eléctrica en varios sectores de la comuna, ¿ya? Me dicen que hay corte de energía eléctrica en Playa Hermosa, y ahora nosotros ya tenemos 2 microcortes aquí que felizmente no nos han cortado. Pero igual es complicado estos cortes, Fabricio. O O sea, todo corte, aunque sea medio microcorte, microcorte, claro. provoca Sí. una. No, o sea... Imagínate eso- las personas con pacientes Bueno, postrados Estos son los problemas del verano. de verano, Sí. no de todo el año. Yo me atrevo a decir que De todo hecho, el año esto. yo conversaba con Sebastián Durán el otro día que él allá en la clínica Mil Imagen tenía un escáner. Y por estos cortes que empezaron a suceder, el escáner se quemó. Entonces, Y el escáner no te sale. y el escáner, claro, entonces eran más o menos hartos millones los que costó el arreglo. Entonces, es bien complejo también el tema porque cuando uno tiene equipos caros en la casa, que le ha pasado a varias personas, cuando se corta la luz llega la corriente así, de repente. Si no tengo un cortacorriente, me quema el equipo. Bueno, para continuar con el programa, Sí. vamos a dejar a don Rodrigo Enrique Córdoba Carreño. Vamos a dejar el WhatsApp que él nos entregó. Vamos a ver si podemos comunicarnos con el padre Claudio y lo vamos a invitar al programa para conversar este tema y de muchos otros temas que hay pendiente con el padre también que hay que conversar. Así es que vamos a dejar este WhatsApp guardado. María de Los Ángeles, por favor, dejémoslo guardado en algún lugar. Cuando tengamos al padre, lo conversamos con él, ¿ya? Y tengo también otro saludo, Aníbal Galarce. Saluda a Jorge y al colega Álvaro. Saludos al ¿Ya? jefe. Ah, MUA, no es MUA, no es auspiciado el MUA. está. Soy jefe. Sí. Así que ahí está. Bueno, antes de que se le corte la luz. Hoy en todo definitivamente, caso, si me dijo hoy día, Álvaro, habla ahí de mí, ahí de Aníbal Galarce. Yo le decía, pero ¿qué quieres que cuente? Porque Aníbal fue candidato independiente a la UDI, ¿ya? Entonces yo digo, ¿qué quieres que cuente, Aníbal? Que tú eres un candidato que no pareces de la UDI. Bueno, llevamos súper bien con Aníbal.
Entonces, que eres como un socialista infiltrado, que por eso nos llevamos tan bien. Y no, se mata la risa. Entonces decía, no conté eso. Oye, Así Ya, que... nos vamos a ir porque nos están diciendo que nos vayamos. ¿Ah? pero nos están cortando. Sí, nos Ah. están cortando. Ya. No alcanzamos a hablar del... Bueno, hay mucho que Muchos hablar. temas. Tenemos varios temas, quedaron muchos temas. O sea, lo que pasa es que aquí le gusta desmenuzar muy bien los temas. Entonces, prácticamente hablamos todo el programa de educación, pero yo creo que era importante e interesante el tema. Nos quedó pendiente el tema de la reforma previsional, que lo vamos a es dejar un para tema más adelante. para marzo. Que es un tema que mucha gente dice que es algo muy bueno, pero yo tengo varios reparos en ese tema. Es un avancito en un pasito. ¿ya? Pero no se olviden, porque aquí la gente se olvida, Fabricio, de que a nosotros nos prometieron que había que rechazar para reformar. Sí, yo cuando dijeron que estaba lista la reforma previsional, yo dije, pucha, se terminó la FP. Po. Pero no, aquí la han, como el LEP en la este han caso. validado más todavía. Sí. ¿Ah? Así es que bueno, vamos a hablar de ese tema en otra oportunidad. Quiero agradecerles a ambos. Gracias por estar siempre cuando los llamamos. Yo creo que eso es importante y espero, vamos a ver si podemos volver al mes por programa, ¿ah? Para ir, porque nos están quedando muchos temas, entonces para ir... La gente nos pide también, digo yo. desmenuzando. Es verdad eso, Sí, es verdad, Fabricio. eso, la gente- Fabricio. A nosotros nos quejan, oye, ya, por eso se pusieron creídos, Jorge tiene auto, maneja y por eso aquí ya no va al programa. No sé yo, Álvaro. No, a nosotros no nos No, invitan nomás. la verdad es que cuesta traerlos porque claro, ellos ya subieron del pelo, así que Jorge creo que está cobrando. Po. ¿Ah? No como usted ya es concejal, entonces. No, pero Jorge tiene programa propio. Todo esto que le ha ido muy bien, así que sí, Jorge, felicitarte por este felicitarlo. nuevo programa. segunda Bueno, temporada. muy bueno. Sí. No, segunda, sabe- segunda temporada. Segunda ¿cierto? temporada, sí. Sí. Son proyectos que los escribo en el computador y los presento. ¿Y esos son proyectos financiados por el Fondo de la Cultura y las Artes? Ojalá que me finalice. Es que yo. Ahí hay que buscar los fondos. No, pues. es que yo he postulado y. Estuve a punto de quedar una vez por un libro, pero igual postulo y. Oye, y hablando de eso Pero usted también. no se enoja, ¿no? Cuando No me enojo, o sea, yo sé cómo es la cosa del Estado, así que. Cuando no le aportan para los libros. Para los libros, no creo que. Ahora en su libro que viene ahí tiene una hoja completa ahí diciendo sus descargos de que no. Por si acaso este año presento mi libro. ¿Sí? ¿Está listo? Oh, ¿Está listo? ¿en serio? ¿No? Si el hombre le puso bueno. Buena. Está listo, está en impresión este Ya, mes. Cuando llegue la impresión lo Se presentamos. llama Reseña Histórica. Usted ya de sabe Chile dónde como- tiene que presentarlo. Sí, por supuesto. En mi programa. Dice. En su programa, en Veranos con Historia, presentando el libro. Invitado yo mismo, sí. No, Ya. ya, ¿Nos vamos? terminemos. Sí, Son por las favor. 22 horas. Queremos agradecerles, amigos. Gracias por sintonizarnos. A todos los amigos a lo largo de Chile que nos están viendo a través de BTR. A los amigos que nos ven por Mundo, aquí en la región. Y también a los amigos que nos ven en Cablenet. Y a todos los que nos ven en las plataformas. Gracias. Nos encontramos el próximo sábado nuevamente con otro cóctel de sábado especialmente para ustedes. Amigos, buenas noches. Que descansen. Chao. Chao, que tengan buen fin de semana.